Canciller, gracias por este ratito y muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a la gente que lo acompaña. Bueno, en principio, ¿cree que las declaraciones de Alberto Fernández son ingenuas, que están mainadas con alguna especulación política o que son la plena convicción de Alberto, que cree que efectivamente Argentina tiene que ir hacia el camino que él dice? Creo que son declaraciones que están en el marco de una campaña electoral. Si las hiciera con genuinidad, le estaría proponiendo un mal negocio a los argentinos porque nos llevaría a generar más inflación, que no es bueno. ¿Lo dice por la devaluación o por decir que el dólar está atrasado? Todo lo que conlleva el hecho de no retribuir adecuadamente las LELIQ y lo que esto generaría en el mercado financiero argentino. En cualquiera de los casos, no es menos cierto, Canciller, que usted anda por el mundo, viaja permanente y sistemáticamente, y entiende que la Argentina es recontra excepcional, ¿no? Estamos entre los tres países con más inflación del planeta. Somos un país que ha generado algunos hechos inéditos en economía. Recuerdo que cuando fui a saludar al que en ese momento era ministro de Defensa y ahora canciller francés, él me señaló, dice, ustedes tienen gente muy especial, se refería a la anterior gestión, donde 2 más 2 no es 4, sino que da 6. Y dice, en Francia y en muchos países del mundo, 2 más 2 siempre es 4. Entonces esto marca esa capacidad que a veces tenemos de presentar los problemas de una manera un poco insólita para los interlocutores. Pero usted hacía una muy buena referencia en la comparación de cuánto pagamos para poder tener financiamiento externo. Y la verdad que tenemos que generar condiciones de credibilidad. Yo creo que el trabajo del presidente Macri a lo largo de estos 3 años y medio es básicamente tratar de crear la estabilidad de las reglas, que seamos previsibles, que tratemos de mantener dentro de la medida de lo posible, porque tenemos situaciones a veces inusuales generadas por nuestra propia dinámica que nos hemos acostumbrado todos los argentinos en los últimos 40, 50 años a responder así oportunamente o en algún determinado momento a la situación económica que vivimos. Y a veces le atribuimos mayor valor, digamos, no creemos a veces lo suficiente en nuestra propia moneda, en las decisiones que tomamos, y es un trabajo que lleva años. Desarmar lo que hicimos a lo largo de 70 años, pero en particular en los últimos 10, 12 años del gobierno anterior, es muy difícil. De todas maneras, usted entenderá, Canciller, que también fue este gobierno el que dijo que después del fantástico blanqueo de capitales, fantástico en términos de la enorme cantidad de gente que blanqueó fondos, etcétera, que no iba a tener ninguna secuela y sin embargo después le puso un impuesto. Este es el gobierno que dijo que las retenciones eran un pésimo impuesto y por eso las había sacado, pero finalmente las terminó restituyendo e inclusive le cargó retenciones a sectores que jamás lo habían pagado por caso del software. Con lo cual también es un gobierno que ha trastocado las reglas de juego. A ver, creo que es un gobierno que hablaba de la independencia del Banco Central, pero ha tenido 3 presidentes del Banco Central en 3 años y medio. Yo creo que muchas de las medidas que usted mencionó respondieron a la crisis que enfrentamos el año pasado, que era una crisis que no se preveía iba a llegar con la magnitud por la combinación de factores que se dieron internacionalmente y la situación que vivimos internamente con una de nuestras principales fuentes de ingresos, que es el sector agropecuario. Eso nos puso en el medio de una tormenta y en el medio de la tormenta tenemos que salir a dar respuesta. Usted dice, bueno, no hubiera sido lo deseable y el presidente siempre ha reconocido que las retenciones son un pésimo impuesto, pero al mismo tiempo no teníamos otra forma de enfrentar la crisis que vivió Argentina, particularmente entre abril y el septiembre, octubre del año pasado, que fue fuertísima, que los argentinos la han sentido en el bolsillo de una manera realmente impactante y que es lo que estamos tratando de recuperar y que hay los indicadores que muestran una recuperación en ese sentido hacia adelante. Yo diría las preguntas porque voy a meterlo más de lleno ya en el terreno de la política. Sí, porque estoy haciendo de comentarista económico, que es peligroso. Yo, un diplomático hablando de economía, no de macroeconomía, sino de micro, habría que interdictarle la palabra. ¿Cuánto hace que es el diplomático? Pues yo ingresé al servicio exterior el 12 de marzo de 1975. O sea que ya tengo unos 44 años. ¿Soñó con ser canciller algún día? A ver, cuando uno entra, yo siempre me acuerdo que cuando volví a Santa Fe, después de haber ingresado al instituto, los amigos de Santa Fe que me habían acompañado me esperaban con una torta donde había una foto de Kissinger con Le Duc firmando la paz de Vietnam y en lugar de Le Duc estaba yo firmando con Kissinger. O sea, uno juega, a uno le gustaría, pero de ahí a creer que esto va a ocurrir, no. Fue anfitrión de la cumbre del G20. Sí, señor. De los hechos anfitrión fue el presidente.
presidente de la Nación. Esto es un hecho que le corresponde, es una cumbre de líderes. Trabajamos todos en la Cancillería y en muchas otras áreas de gobierno para organizarla y salió muy bien. Bueno, a eso voy. Pero fue un poco parte constitutiva, central. Trabajamos. Sí, sí. Bueno, ¿por qué se pasa de esa foto de noviembre del año pasado, donde parecía que el mundo abrazaba a la Argentina, a esta, donde en plena campaña electoral un candidato da una definición ni siquiera extraordinaria? Pues yo recuerdo definiciones en la elección del 89, de donde Cavallo decía en el exterior cosas que después tenían más repercusión inclusive acá, etc. Y tenemos estos cimbronazos. A ver, yo creo que la foto o las imágenes del G20 fueron claramente ratificadas en la cumbre de Osaka ahora que los japoneses hicieron en 6 meses. La apreciación que tiene el mundo de las posibilidades y del potencial que tiene Argentina y del liderazgo que ejerce Macri en la región, eso es indudable, innegable, lo han visto claramente. Hay una foto que él llega como a un lugar donde se están formando para una foto de familia y no hay uno de los líderes de las principales economías o potencias mundiales que no salude con un gran afecto y conocimiento a Macri. Eso no ha cambiado. De noviembre a julio no ha cambiado para nada. Nosotros tenemos los problemas que tenemos de nuestra economía, que vamos resolviendo, pero al mismo tiempo tenemos perspectivas positivas para adelante y tenemos una campaña electoral. Una campaña electoral donde los candidatos quieren llevar agua a su molino, a veces de alguna manera falaz, y eso no es lo que el mundo ve afuera. El que está afuera, como usted lo dijo, es lo que el indicador de la bolsa. Continuamos teniendo una estabilidad, el riesgo país que viene más o menos controlado, donde hay esta incertidumbre que a los argentinos nos gusta cultivar en un momento electoral, porque nosotros somos retroalimentadores. Es el único país donde los extranjeros te dicen, vos te subís a un taxi y en el trayecto te explican toda la economía tuya, o sea, la de Argentina y de varios países de la región y alguna otra que el taxista de turno. O sea, somos un país con un gran involucramiento y generamos esta dinámica de nuestra política. Nacho. Sí, canciller, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Ortelli? Gusto de saludarlo fuera de su ámbito natural, la Casa de Gobierno. Le quería consultar, canciller, usted habla mucho con sus pares, con diplomáticos. ¿Qué le está diciendo el mundo respecto a las elecciones próximas en la Argentina? Me imagino que le deben Es un tema permanente. Y la verdad que las reformas y la forma de trabajar y las ideas que plantea el presidente Macri o Cambiemos son las que el mundo practica en general. Ellos dicen, ¿lo van a lograr mantener a esto? Y yo reafirmo desde mi convicción que creemos que lo vamos a mantener. Pero no porque pertenezco al gobierno, sino porque creo que hay una nueva generación en Argentina. La gente muy joven, los que tienen menos de 30 años, aquellos que a veces me cuesta entenderle los códigos tienen una forma diferente de razonar, quieren una Argentina diferente. Es cierto que tenemos problemas económicos, que el salario no alcanza todo lo que todos desearíamos que alcanzara, pero la gente dice, no, yo para atrás no vuelvo. Entonces, fundándome en esa sensación que la gente quiere ir para adelante, que quiere vivir mejor, que quiere que la Argentina se parezca, de algún modo, lo que pasó con la Unión Europea-Mercosur, es eso. Cuando terminó la negociación y se conoció la noticia acá, durante la primera semana estuvimos en un debate de eso que acá llaman el círculo rojo, que sí, que no, que yo no lo hice, que vos lo hiciste, que yo, todo mal. La gente iba por la calle y la gente decía, qué bueno eso que hizo usted. Y alguno que otro le preguntaba, ¿pero usted entendió lo que hicimos? Mire, no sé, pero si es con los españoles o italianos me gusta. O sea, hay lo que los ingleses llaman el gut feelings, esa sensación que uno tiene en el estómago cuando se tira en la pileta con algo. Los argentinos dicen, por ahí vamos. Hay muchas cosas en las que los argentinos que ven las obras públicas del gobierno dicen, eso me gusta, eso es importante, tiene que haber más. Le falta el alcantarillado en mi casa, le falta electricidad en tal otra, pero miran para adelante. Y esto es lo que me parece que ratifica hacia dónde vamos. Ahora, Alberto Fernández hizo algunos esfuerzos por tratar de enviar señales de moderación, tanto a Wall Street, bueno, envió una delegación allí de alguna manera dar certidumbre y garantías. ¿Cree que esas garantías el mundo las ha recibido o que, por el contrario, todas estas declaraciones que usted plantea post-Unión Europea, Acuerdo Unión Europea-Mercosur, empañaron todo eso y hay realmente una incertidumbre concreta? Mire, yo no soy la persona para ser el comentarista de los candidatos a la presidencia, pero está claro que el exterior espera señales, como las esperamos los argentinos, y señales como las que se discutieron hoy desorientan a la gente, desorientan al que está acá y dicen, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Que mandamos más plata al mercado? ¿Que vamos a devaluar? ¿Qué es lo que están proponiendo? Y el de afuera dice, muchachos,
esto se lee rapidito. Te digo qué es lo que te pasa si haces esto. Entonces, la gente no la engañamos adentro, no se la engaña afuera. Lo que él planteaba antes, tenemos que lograr que para a nosotros prestarnos plata sea no lo vamos a lograr obviamente en el próximo año, nos va a llevar un trabajo de varios años lograr que nos cobren tasas de interés igual que las que pagan otros países. Yo no hablo ni de Japón ni de Alemania, hablemos de los países de la región, los que han hecho reformas, los que se han puesto serios. Está lleno de ejemplos alrededor nuestro para actuar de esa manera. Entonces, vayamos por el camino, no inventemos la tijera, no inventemos la bicicleta, caminemos un poquito por donde fueron los otros. Bueno, alguno le podría decir que Chile, por ejemplo, tiene una salud pública mucho más limitada que la Argentina, la educación no es gratuita en todos los niveles, sí, como aquí en la Argentina, y algunos otros puntos que marcan que la Argentina está en muchos casos en un piso superior a Chile, pese a todos los dramas Pero para sostener eso que tiene la economía necesitamos actual. Tener ingresos genuinos. No tenemos que poner la maquinita a andar, tenemos que generar recursos. Por eso el énfasis tan grande que ha hecho el presidente y la Cancillería, tenemos que conseguir mercados, porque la única forma de vender lo que pueda fabricar es consiguiendo mercados. Pero además tengo que fabricar lo que el mercado me pide. Entonces, el acuerdo Unión Europea-Mercosur apunta a tener rebajas de aranceles con acceso a mercado asegurado, porque hay otros que dicen, no, rebajen los aranceles para que sean competitivos. Es cierto que uno cuando rebaja aranceles es más competitivo, pero además de desproteger un determinado sector, no tiene asegurado el acceso a un mercado. Esto es lo simpático, lo grande del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Consigamos acceso al mercado, pero tenemos que producir más. Ahora, esta discusión de los mercados y de producir más no basta si no discutimos la parte interna. Tengo que ser más competitivo, pero competitivo genuinamente, no competitivo devaluando como están proponiendo por ahí. Hagamos otra devaluación, que ya cuántas devaluaciones hemos hecho. Yo todavía me acuerdo el aplauso vivaz que hicieron en el 2002, devaluamos 40%, un desastre para afuera fue esto. El default, dice usted. Cuando hicimos el default y todo junto, con una gran devaluación. Entonces, no seamos, aprendamos que la competitividad se gana mirando cómo es la estructura de costos. No creemos impuestos ridículos, retribuyamos adecuadamente el trabajo o el salario que está involucrado, busquemos las mejores condiciones tecnológicas, miremos la innovación tecnológica. Yo no puedo seguir haciendo, la camisa, el auto de la misma forma que hace 30 años. Todo eso tiene que estar en el paquete. Ahora, canciller, no es menos cierto que este gobierno recupera la competitividad con una brutal devaluación de 18 a 45. Esto fue una medida enfrente de toda Lo entiendo, pero tiene 163 impuestos la economía argentina hoy. Eso mejoró un pedazo de nuestra competitividad externa. Importante, diría. Importante, pero no es lo único. El empresario no se tiene que quedar en eso. El empresario tiene que ver cómo es más competitivo mirando la tecnología. Sí, Lustó, sentado allí, dijo la semana pasada, lo que tenemos que hacer es un Estado competitivo. Porque todo el mundo mira al empresario, pero al empresario hay que darle herramientas, porque usted le dice el acuerdo Unión Europea-Mercosur, yo se lo tomo. Es un salto cualitativo para muchos sectores, en perspectiva es una proyección descomunal. Pero con este Estado, usted y yo somos empresarios en la Argentina y no competimos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso a nosotros no nos gusta racionalizar el Estado. A los argentinos les cuesta, porque nosotros nos hemos convertido en gente que pensamos que el Estado tiene que resolver todos los problemas. El que tiene que resolver los problemas somos cada uno de nosotros y tratar de que el Estado sea un Estado eficiente. Hay tareas que el Estado no puede declinar, la educación, la defensa, la salud, de manera racional. Nosotros tenemos un sistema educativo en que hay muchas cosas que dan permisos, licencias, tenemos una gran cantidad de... Tenemos que sentarnos y tomar el coraje. Yo, como parte del servicio exterior, también tengo que ver cómo el servicio exterior, que es una parte de la estructura del Estado, chica, somos 2.700 en total en el mundo, cómo somos más eficientes, estamos haciendo todo un trabajo para que a partir del 1 de octubre todos los trámites que se hacen en la Cancillería, de legalizaciones, apostillados, las facturas comerciales, todo se haga electrónicamente y más rápido, no tener que ir a un lugar. Desde el 1 de octubre todo online. Todo online. Estamos trabajando, ya hemos llegado a algo así como 117 de todas nuestras representaciones en el exterior ya conectadas, algunas conectadas un poquito peor que las otras, pero el 1 de octubre tendremos que terminar con esa tarea. O sea, la despapelización. La despapelización de los trámites que habitualmente llevan a un particular, sea porque lleva la partida de nacimiento, porque lleva la factura, porque tiene que hacer un certificado de óbito, lo puede hacer electrónicamente. ¿Busca un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio la Argentina, sí o no? A ver, todos los países que integramos el Mercosur, como cualquier país del mundo, tienen que tener una posición frente al actor principal del comercio mundial. Nosotros tenemos
a Estados Unidos como el principal inversor en el mercado argentino, tanto cuanto lo es en el mercado del Brasil. Al mismo tiempo, lo que nosotros producimos es muy similar a lo que produce Estados Unidos, tanto cuanto es similar a lo que produce Brasil. Por lo tanto, la capacidad de absorción que tiene el mercado americano de nuestro producto está condicionada porque ellos son productores. Por lo tanto, tenemos que encontrar un modo de convivencia que tenga que ver con las inversiones, con el acceso a la tecnología, con un posicionamiento estratégico. Yo quiero seguir siendo occidental y cristiano. Me gustan los valores del Atlántico, los valores de todo lo que fue la Europa, de la cual vinieron todos nuestros abuelos, tatarabuelos. Tenemos sistemas democráticos, tenemos defensa de los derechos humanos, respetamos la libre empresa formada por empresarios y sector sindicalista que discuten en igualdad de condiciones. Todo eso define un modo de vida. China es mi gran comprador de productos. Entonces, tenemos que tener un adecuado balance y tanto cuanto tenemos que discutir o presentarnos frente a qué queremos como Mercosur, como Argentina, como Brasil, frente a los Estados Unidos, qué es lo que podemos, tener muy claro qué es lo que podemos hacer con China. El Asia-Pacífico es un eje también estratégico. Los acuerdos en perspectiva con Japón, por caso, y un acuerdo al estilo de lo que tiene Chile, ¿es una ambición suya si hubiera un segundo mandato de Macri y del propio presidente Macri o no? Creo que con el caso de Japón estamos trabajando claramente. En la cumbre de Brasil, o sea, la cumbre que termina la presidencia brasileña del Mercosur de cada semestre, tenemos la expectativa de que junto con Japón, los países del Mercosur, pudiéramos anunciar a la japonesa un año de estudio de factibilidad sobre impactos del acuerdo Mercosur-Japón. Este es un adelanto. Bueno, es un adelanto, están los papeles, ya lo hemos dicho varias veces, que estamos en la expectativa de poder hacer anuncios. Pero tenemos Japón, tenemos el Asia-Pacífico, Argentina tiene mucha dinámica sobre los países que integran el Asia-Pacífico. Nosotros, el presidente hizo la gira a India, que tiene enorme potencial para nosotros, estuvo recién en Indonesia, habíamos estado en Vietnam, la expectativa es que cuando vengan a la PEC puedan venir los presidentes de Indonesia y de Vietnam para seguir trabajando en esto que es un horizonte que los empresarios argentinos hemos llegado junto con China en los últimos 10 años. Chile llegó 10 o 15 años antes que nosotros. ¿Por qué? Porque primero, tiene una clase política que no mira tanto el ombligo y está mirando qué es lo que está pasando en el mundo, que eso es particularmente importante. Argentina tiene que estar alerta en el mundo. Esto es una de las grandes enseñanzas que deja la presidencia Macri. Muchachos, el mundo está cambiando, tenemos que estar alerta, veamos cuál es el tren que más le conviene a Argentina. Otros lo hicieron en otro momento, por lo tanto, el vino chileno llega a muchos mercados con un arancel cero porque negociaron acuerdos de libre comercio mientras nosotros acá andábamos haciendo la ciranda de cómo vivo encerrado y vivo con lo nuestro. Canciller, no le escapará a usted que volvió a la primera plana el tema Venezuela, había un instructivo de parte del Frente de Todos para no hablar del tema, pero la expresidenta en Mendoza, presentando su libro, dio cuenta de que su impresión es que en la Argentina, en materia de comida y de alimentos, la situación es bastante parecida a Venezuela. Alberto Fernández hace un ratito, en una entrevista que se acaba de conocer en el diario La Nación, previo a su acto en La Matanza, dio cuenta de alguna corrección, diciendo, bueno, las situaciones son bien disímiles, digamos. Porque no es lo mismo una crisis humanitaria que una situación desfavorable para muchos sectores, inclusive en un país en donde efectivamente las estadísticas dicen que hay 3 millones de argentinos que se van a dormir con hambre, lo cual es una tragedia también. ¿Cuál es su mirada? A ver, nunca se me ocurriría comparar lo que vive, las dificultades que puede tener nuestro proceso económico y nuestra sociedad con la situación que vive Venezuela y el pueblo venezolano. Es una crueldad terrible. Es como decir que Hitler llamaba la atención de los judíos cuando hacía la Noche de los Cristales. Por amor de Dios. Venezuela es una violación masiva de derechos humanos. Hay gente que la han tirado por el techo del SEBIN. Hemos visto golpeado al capitán Acosta de una manera terrible. Hemos visto la cola que todos los venezolanos cuentan de 12, 14 horas para que le den una caja por la mitad, que hacen un negociado comprándolo con una clique que tienen en el exterior, por la cual la compran por una cantidad de plata y le dan la mitad de los alimentos y le ponen un sello a la persona. Perdóneme, acá hay dificultades, pero ni capacidad de comparar esto. La expresidenta, cuando estuvo una vez en la cumbre de Portugal, de la cumbre iberoamericana, dijo, no se equivoquen, en la democracia es como el embarazo, o se está embarazada o no, se es democrático o no se es. Y la verdad es esa, Venezuela hoy es clarito que no es democrática, entonces nunca osaría comparar la libertad que disfrutamos los argentinos, el respeto de los derechos humanos,
todo lo que vivimos con las dificultades que vive esta nación. Este proceso de vida nuestro, nacional, que ha recibido a más de 150.000 venezolanos que están acá trabajando y tratando de salir adelante con la Venezuela que vive hoy, que es una de las tragedias, no solo de nuestra región, sino del mundo. No quiero dejar que Nacho y Lourdes nos pregunten un poco más. Canciller, le quiero consultar por el ingreso de Argentina a la OCDE. Había expectativa en su momento de que se podía dar, en algún momento se llegó a decir que era inminente. A mí me cuentan que podría haber novedades después de las generales, de las elecciones generales. Obviamente está atado también a lo que pasa aquí en las elecciones, pero hay cierta expectativa de que se marque una hoja de ruta. ¿Usted tiene esa información? ¿Puede confirmar? Primero que nada, nosotros en la OCDE, y para pavimentar nuestro ingreso y demostrar nuestro interés, hemos hecho una hoja de ruta que ya tiene más de 26 compromisos que hemos llevado adelante desde 2015. Hay una discusión, llamemos así, filosófica interna de la OCDE de cómo se continúa ampliando la OCDE y con qué horizonte. Creo que algunos países europeos todavía continúan viendo la OCDE como el sucesor del Plan Marshall, donde siempre tiene que haber un europeo, y ya no quedan europeos grandes para ingresar a la OCDE. Al mismo tiempo, hay países como los Estados Unidos, que es un miembro fundador importante, y otros que dicen, no, la idea de OCDE hoy es compartir reglas que objetivamente sean las mejores prácticas en los diferentes sectores. Y esto tiene relevancia si las economías que se incorporan son economías relevantes. Entonces, esta discusión que no ha terminado siempre nos ha tenido a nosotros en el primer lugar de candidato para ingresar. Pegado con este sistema que tenía la OCDE de decir 2 países, uno europeo, uno extracomunitario. Nosotros íbamos pegados a Rumania. Después apareció el Perú, que lo querían pegar a Bulgaria. Bueno, han tenido una discusión interna, pero la realidad es que la Argentina está aprobada desde el punto de vista de expectativa por todos los países que son hoy miembros de la OCDE y tienen que terminar con esta discusión filosófica. Como en este momento estamos en temporadita de verano, y los funcionarios de la OCDE y los países, todo el mundo está de licencia, esta discusión no se retoma hasta mediados de septiembre, con lo cual, lógicamente, entre septiembre y octubre tendremos alguna definición. Bueno, justamente yo iba a preguntar algo que tiene relación con la OCDE en materia de justicia, porque sé que uno de los planteos que hacía la propia OCDE era que se cumpla con ciertos estándares internacionales como la ley del arrepentido, la ley de responsabilidad empresaria, responsabilidad penal empresaria, como también la extinción de dominio. Son 3 elementos que hoy tiene la Argentina, la extinción de dominio no por ley, pero sí por decreto, pero se está cumpliendo. ¿Cree usted que con esto basta, por lo menos en materia de justicia, o hay más requerimientos? No, yo creo que nosotros, no es solamente en justicia, sino en gobierno abierto, en algunas de las reglas de la economía, en los distintos sectores, Argentina ha dado prueba que está en condiciones de ser miembro de la OCDE. Como les decía, hay un elemento de tipo interno entre ellos, pero que Argentina en su ruta o en su hoja de ruta de los sectores que ha hecho ya las mejoras en línea con lo que la OECD reclama de los países que aspiran a ser miembros, haría que algo que en algún momento, cuando empezamos este ejercicio, nos llevaba a pensar que podíamos tener entre 4 años para poder cumplir con las metas, dado que nos han dado este tiempo y que hemos trabajado durante el tiempo, yo creo que nuestra membresía vamos a poder ofrecerla, que habemos cumplido las metas, en 2 años, 2 años y medio, a partir del ingreso, que es lo que nos falta. Canciller, lo último, ¿usted cree que la Argentina se debate en términos electorales en una discusión profunda entre una economía cerrada y una economía abierta al mundo? ¿Que se debate entre la idea de vivir con lo nuestro, histórica en la Argentina, y salir a batallar el comercio con el mundo y por lo tanto competir? ¿Que se debate entre, a ver, se lo pongo en estos términos, una idiosincrasia de premios y castigos versus la famosa ética de la ética de la solidaridad que planteó Alfonsín en el Comité Nacional o en la Convención Nacional Radical en Parque Norte en el 85 y que recién recogió el guante Alberto Fernández? Y que por lo tanto hay una discusión ahí de qué hacer con los sectores más vulnerables, si traccionarlos, ayudarlos, no apuntalarlos, si el Estado tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí. ¿Hay algo de todo eso o no? O sea, en parte, como usted ha visto, estas discusiones surgen
así como sectorizadas. Hay algunas de estas discusiones que están en la campaña, algunas se encaran con relativa seriedad. Obviamente, el ocuparse de los sectores más vulnerables es una tarea en que el Estado tiene una responsabilidad primaria, pero también tenemos que darle una visión o una presentación de las herramientas de futuro. No podemos seguir siempre diciendo, bueno, somos un Estado asistencialista ad perpetuam. Tenemos que ser un Estado que resuelva los problemas de quienes hoy están entre los sectores más vulnerables. No siempre damos estas discusiones a fondo porque eso a veces requiere ponerse serio. Y cuando requiere ponerse serio es como en el caso de vuelta de la Unión Europea-Mercosur, que muy lindo el acuerdo, hacemos todo bien, pero tenemos que hacer tarea interna. Y esta tarea interna la tenemos todos como responsabilidad. El Estado, el sector empresarial, el sector sindical y la sociedad en general. Y hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Y no son siempre fáciles las cosas que hay que cambiar. ¿Usted imagina una mesa de construcción de esos acuerdos si Macri es reelecto, o cree que eso ya es una oportunidad perdida y que en todo caso el gobierno va a insistir a su modo el presidente hizo varios llamamientos, tanto cuando empezó su gestión de gobierno como cuando revalidó con tanta nitidez en noviembre del 2017. Y la verdad, esos encuentros donde esa oferta que hizo el presidente... sacó la foto, escuchó, pero no respondió. No, hubo 10 puntos para adherir, para proponer. No, nadie murió mucho en las propuestas. Entonces, la verdad que algunos sectores la hicieron, otros la hicieron un poquito más adelante, ¿se acuerdan? Pero los argentinos a veces nos cuesta sentarnos y discutir en conjunto, tratando de ofrecer concesión. Él dijo una frase, para que esto ande, todos vamos a tener que renunciar a un pedacito a algo. Y acá los argentinos siempre empezamos, magnífico la renuncia, pero que empiecen por él, no conmigo. Ahí vamos mal. ¿Usted cree que nadie quiere poner? Y nos cuesta, nos cuesta. O nos paramos al borde del precipicio y ahí nos asustamos y ahí ¡tac!, tomamos la resolución. Yo creo que es importante que discutamos cuando las cosas están andando bien. Y la reválida, que yo aspiro que el presidente logre ahora, en octubre, esto va a permitir decir, bueno, yo tengo este capital político, lo he revalidado ante la opinión. Muchachos, discutamos lo que es serio. Gracias, canciller. A usted. Muy generoso por su tiempo. Por favor. Muy amable.